Apostólica Estéreo, una emisora que te acerca a Dios. Romanos capítulo 1, mis hermanos, amén. Vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios. Anote para que no olvide la secuencia de las enseñanzas que estamos teniendo los domingos para nuestra edificación, amén. Romanos capítulo 1, vamos a leerla, este capítulo, estos 7 versículos, amén. Dice así: en el nombre de Jesús. Pablo, es la introducción que él da a esta carta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Diga conmigo: apartado para el evangelio de Dios. No olvide eso, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. Diga conmigo: llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, diga conmigo: llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Hemos orado, no se distraiga, ojo y oído a la palabra de Dios. Puede estar cómodo. Quiero hablar de la carta a los romanos. Y cuando usted abre el libro de Romanos, usted encuentra una escritura muy técnica, muy en pocas palabras. Usted tiene que leerla detenidamente. Hay palabras que usted tiene que buscarle el significado, y usted va armando todo lo que el apóstol Pablo quiere decir a los hermanos que están en Roma. La razón de esta carta está estar de una manera tan escrita, una manera tan técnicamente redactada, bien redactada, amén, usando, como se dice, punto y coma, es por la razón que Roma en ese tiempo era la potencia mundial. Por ser la potencia mundial había oportunidad para todos, había grandes universidades. Es hablando hoy día de Washington en los Estados Unidos. Obviamente los muchachos, los jóvenes, los cristianos de allá no son igual a los cristianos hablando económicamente de estos países subdesarrollados. Son hermanos que económicamente están bien, no llegan al templo en moto o en bicicleta, ellos llegan en carros. Ellos son, amén, preparados en todos los aspectos. Exactamente eran los hermanos de Roma, eran personas preparadas, personas que estaban, amén, en un tope académico alto. Por lo tanto, el apóstol Pablo le escribe esta carta de una manera que usted en el saludo, al mirar el saludo, a usted se le eriza la piel al ver cómo él empieza redactando esta carta. Amén. Ahora, para yo traerlo a ustedes en el contexto, tengo que decirle esto. Es decir, el apóstol, amén, es como usted imaginándose que usted le va a escribir una carta, va a hacer una petición al alcalde o a un abogado, o a una persona que usted sabe que ha estudiado. Usted dice: yo cómo escribo, cómo lo hago. Usted va a pedir ayuda. Mira, está bien este escrito que yo hice, ¿cómo será? ¿Será que me irá a entender o no? ¿Está bien o no? Pablo tomó su tiempo y empezó a entrar en la presencia de Dios y dijo: yo quiero escribir este mensaje de tal forma que los hermanos que están en Roma me entiendan perfectamente. Amén, hermanos. Decimos gloria a Dios. Y ese contexto es muy importante tenerlo en cuenta. Pablo viene y dice: voy a hacer este discurso, esta carta, el significado que tiene la vida, y empieza a escribir, empieza a redactar. Y el saludo que Pablo da aquí me llena tanto amén, de algo tan especial. Pablo, él empieza diciendo Pablo, él empieza escribiendo Pablo, él pone su nombre iniciando esta carta: siervo de Jesucristo. Amén. Siervo de Jesucristo. Él no se puso allí en su carta Pablo, amén, doctor de la ley. Él no puso en su carta Pablo, amén, fariseo, maestro de Israel.
No, Él puso, amén, lo que cada cristiano debe identificarse sin importar la condición que sea. Solo somos siervos de Jesucristo y esa debe ser nuestra presentación a donde quiera que estemos, siervos de Jesucristo. Si alguien es siervo aquí, denle ese aplauso a Dios, amén. Solo somos siervos, nada más siervos, amén, de Jesucristo. Aleluya. Él pudo ver escrito, porque él era fariseo, así como Nicodemo. Hubo un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Pablo era de esa misma calaña. Pablo era de ese mismo gremio. Era un fariseo, amén. Él conocía la ley, él estudiaba, él estuvo educado en la Universidad de Gamaliel. Él pudo decir, voy a anotar aquí, Pablo, amén, fariseo, principal entre los judíos. Y cuando los hermanos que están en Roma, ellos van a ver este saludo y ellos van a decir, wow, vamos a ver qué escribió este fariseo, vamos a ver qué escribió este maestro de la ley. No, él se puso en la condición que es, y eso es lo que la iglesia debe entender hoy en día. Hermanos y hermanas, nosotros somos siervos de Jesucristo. Usted puede tener estudio, tener lo que sea, pero no somos más que siervos. Amén, hermanos. Decimos gloria a Dios. Eso somos nosotros. Diga conmigo, siervos. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Siervos. Cuando olvidamos lo que somos, entramos en conflicto en la iglesia con nosotros mismos. ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué soy yo? Hacemos todo de mala gana. Nada hacemos con alegría, con regocijo. Amén. Todo lo hacemos a media porque no entendemos que somos siervos. Decimos amén, hermano. Usted diga yo. Amén. Yo debo entender, mis hermanos, que solo somos siervos. No importa el estudio, no importa las carreras, no importa lo que yo sea, el dinero que tenga, el tiempo que tenga de estar en la iglesia, solo somos siervos. Aleluya, hermano. Amén. Y es triste cuando el cristiano olvida que es siervo. ¿Por qué me toca a mí esto? ¿Por qué hay que hacer esto? Y si lo hace de a regañadientes. Lo hace de cualquier manera, lo hace de cualquier forma. No hay cosa más difícil para un líder, amén, y los líderes que están aquí pueden entender, que tener una persona en el grupo que no sea siervo. Eso es difícil, es duro, amén. Poco a poco él va a querer gobernar, mandar, pero poco a poco se va desintegrando del grupo. Cuando todos somos siervos, amén. Decimos gloria a Dios, hermano. Ahora, ¿para qué somos siervos? Porque somos llamados, diga conmigo, llamados. Amén. Apartado, diga conmigo, apartado. Nosotros tenemos un llamamiento para ser apartados. Pero ¿para qué vamos a ser nosotros apartados? Diga, para el evangelio de Dios. ¿Ve? Es decir, Dios de entre tantas personas te escogió a ti y me escogió a mí. Y nos apartó. Nos apartó. ¿Pero para qué? Diga conmigo, para el evangelio. El primer llamado, diga conmigo, el primer llamado es para ser apartado para el evangelio. Esto es todo, hermano. Si un cristiano no entiende esto, la vida se le convierte difícil. Amén. Si usted no entiende que usted fue llamado por Dios para ser apartado para el evangelio. Amén. El evangelio, es decir, no importa mi vida pasada. Lo que importa es que de esa vida pasada Dios me apartó para el evangelio. Amén. Hay cristianos que no entienden que fueron apartados para vivir el evangelio de Dios. Si nosotros comprendiéramos, hermano, este llamado que fuimos llamados para el evangelio de Dios. Usted y yo fuimos llamados para ser del evangelio, para ser como se puede decir esta expresión evangelio, amén, o evangelizar, como es el verbo, podemos decir, nosotros fuimos llamados para ser evangélicos. ¿Y qué quiere decir eso? Que predicamos el evangelio de Jesucristo, amén. Cada quien debe hablar del evangelio de Jesucristo, porque para eso fuimos llamados, para no avergonzarnos del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, hermano, usted tiene en sus manos lo más valioso, que es el evangelio de Jesucristo. Mucha gente quisiera tener lo que nosotros tenemos, pero aún no han sido llamados ni han sido apartados para el evangelio. Amén. Considérese bienaventurado. Por eso, hermano, es difícil. Amén. Yo antes de
de ser pastor con mi esposa, pastoreé 2 iglesias en mi soltería. Amén, 2 iglesias. Hacía muchas obras de evangelista. Amén. Allí iba con mi hermana, otros hermanos, íbamos a evangelizar. Gloria a Dios, allí hay una iglesia. En estos días busqué el mapa Google y está bien hermosa. Amén, está bonita la iglesia allí. Allí se congregan los santos. Amén, ahí empezamos haciendo cultos. Amén, con 2 personas y ahí va llegando la gente. Amén, y escuche esto. Cuando uno entiende que fue llamado para el evangelio, uno no se avergüenza del evangelio. Porque uno fue llamado para eso, para ser evangélico. Evangelio. Amén. Ahora escuche esto. Luego de eso, pues, está la otra obra. Amén. Donde ahorita está pastoreando el presbítero de ese distrito allá. También empecé esa obra allí por la misericordia de Dios. Amén. Empezamos a predicar el evangelio en ese otro sector. Pero al punto donde quiero llegar es, amén, me ha sido más difícil pastorear una iglesia que ya lleve tiempo que iniciar una obra desde cero. Porque muchos cristianos que ya llevan tiempo en la iglesia no comprenden cuál es el propósito del evangelio. Amén. Y se vuelven mimados, hermanos. Son tan mimados, amén, que creen que la vida del evangelio gira alrededor de ellos. Y no es así, hermano. Usted fue llamado para vivir el evangelio, no para que los demás giren alrededor de su inmadurez. ¿Me explico, hermano? Por eso ha sido más difícil pastorear que iniciar esas 2 obras de las cuales estoy hablando. Porque el cristiano debe entender, en primer lugar, que el oficio del pastor no es andar, amén, con un palo en la mano, dándole a la cabeza a todo el mundo que no quiera caminar. Anda para allá, para allá. No, el trabajo del pastor es guiar a las ovejas. Yo aquí esta mañana estoy guiándolo a usted. Usted verá si no sigue la palabra de Dios. No puedo hacer más que eso, sino guiarlo al conocimiento de la verdad de Dios. Decimos amén. Eso es, mis hermanos. Porque hay algunos que se acostumbran que siempre hay que darle en la cabeza, regañarlo, amén, darle como cuando mi papá arriaba las cargas de la finca en burros, amén, habían unos que había que darle en las orejas para que buscara el camino por donde es. 7, 10, 20 años andando por el mismo camino y ese burro siempre se metía por el que no era. Así hay cristianos 20 años predicándole la palabra y siempre quieren andar por donde no es. No, hermano, somos llamados a vivir el evangelio de Jesucristo, una vida santa, una vida diferente, una vida apartada para Dios. Decimos gloria a Dios, hermanos. Yo sé que yo no soy, amén, no soy del gusto de muchos aquí, porque mi trabajo como pastor no es, amén, andar con usted dándole sus orejas para que usted camine. No, mi trabajo es guiar la palabra, es guiarlo a usted a través de la palabra, mostrarle el camino, mostrarle la santidad. Usted verá si quiere ir al cielo o quiere condenar su alma. Decimos amén, hermanos. Por eso yo no me estreso, amén, por el que no quiera vivir el evangelio, porque mi trabajo es guiarlo. Pablo dice, es que yo fui llamado, amén, fui llamado por el Señor Jesucristo. Usted debe entender que usted fue llamado por Jesucristo. Amén, hermano, amén. Yo le pongo una X roja. Hay un pastor que dice que él no se traslada de allí porque entonces los hermanos se descarrían. Está mal él y está mal la iglesia también. Usted debe entender que usted debe, amén, ganar esas almas para que sigan a Jesucristo, no a nosotros. Nosotros no somos sino siervos nada más. Amén. Y un siervo sirve. Y quítese de allí que usted no está llamado para estar ahí. Un siervo está pendiente cuando haya que llamarlo. Dice el amo, tráigame agua. El siervo va y le pone el agua. Amén. Y está allí y él se hace a un lado. Si el amo no lo necesita más, él no se va a estresar. Pero hay siervos que quieren mantener allá. Hay siervos que quieren hacer el trabajo que le corresponde a Jesucristo. No, mi hermano, estás equivocado. Amén, nosotros somos siervos. Si hay que desaparecer de la historia para que el reino de Dios continúe, pues hasta aquí llego. Amén, que el Señor me lleve a su presencia. Eso es lo que nosotros debemos entender en la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo aquí en esta hora? Eso somos nosotros, hermano. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Por eso, cada uno de los que están aquí, usted debe entender que el primer llamado es que usted es apartado para pertenecer al evangelio de Jesús. Amén, hermano. Si usted no quiere pertenecer al evangelio de Jesús, no hay problema. Porque quien lo llamó a usted fue Jesucristo.
Amén. Fue Jesucristo. Mi trabajo no es estar, manito, y que por acá, y que hermanita, y que por aquí, y que voy, y que vengo. Me desgasto en una sola persona, mientras hay muchas otras que quieren alcanzar la salvación. ¿Cuál es mi trabajo? Guiarlos a ustedes, guiarlos con la palabra. Hagamos esto. La palabra dice aquí: mire el camino, camine, míreme cómo hago, camine tras de mí. Amén. Darle los pasos, mostrarle el camino de salvación para que usted aprenda a hacer lo mismo. Cuando usted haga lo mismo de caminar con Jesús, su deber es también ayudar a otros a que hagan lo mismo. Decimos amén, hermano. Yo creo que vamos derrumbando todo concepto que haya, amén, acerca del evangelio. Cada quien es llamado a vivir el evangelio. Amén, hermano. Aleluya. ¿Cuál evangelio? El apóstol Pablo dice: el evangelio que fue prometido desde los santos profetas, que se iba a manifestar Jesucristo. Según el linaje de la carne venía de David, pero según el espiritual viene del Espíritu Santo. Ese evangelio, es decir, lo que nosotros estamos viviendo no es de conceptos humanos, viene del cielo, hermano. El evangelio viene del cielo. Decimos amén. Ahora, y por quienes recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Diga conmigo: obediencia. Más fuerte: obediencia a la fe. Decimos amén, hermano. Obediencia a la fe. Usted es llamado a ser obediente ¿a qué, hermano? A la fe. Eso es todo. Mire que el evangelio es tan sencillo que un niño lo entiende, hermano. Es tan sencillo que un niño lo entiende. ¿Qué es el evangelio? Ser apartado para Dios. ¿Y qué más? Para que perseveren en obediencia a la fe. Eso es todo. Si desobedece, ya usted está incumpliendo la palabra de Dios. Si yo desobedezco, estoy incumpliendo la palabra de Dios. Pero la obediencia es primordial, hermano, en la vida del cristiano. Amén. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Mi trabajo es ser obediente, para que con mi ejemplo usted siga esa obediencia. Primero, bueno, ayer mirábamos 3 maestros, se me viene ahorita a la mente, 3 maestros de la santidad. Si soy buen maestro, si son buen, amén, expositor allí en el instituto, la alumna va a decirle a ustedes cuáles son esos 3 maestros. ¿Cuáles son? La palabra de Dios. No. El liderazgo, el ministerio. Y el Espíritu Santo. Es lo que nos enseña a nosotros la obediencia a Dios. La palabra de Dios. Obediente. El ministerio, es decir, el líder, el pastor, enseña a la iglesia que sean obedientes. Y el Espíritu Santo nos enseña a ser obedientes. Amén, hermano. Entonces, de ahí era que quería conectar a Jonás. Porque Jonás, su desobediencia lo llevó a 4 escalones abajo de la voluntad de Dios. Así, a 4 escalones abajo de la desobediencia. Esta no es necesaria. La desobediencia de Jonás lo llevó 4 escalones abajo de Dios. Está aquí Jonás: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo me lo enseñó mi mamá. Jonás vino a Jope. Amén. Mire lo que hizo: vino a Jope, cogió una nave que partía para Tarsis y descendió al fondo del barco, y del fondo del barco descendió al vientre del pez. Descendió a Jope, de Jope a una nave que partía para Tarsis. En el barco que partía para Tarsis se acostó abajo del barco, abajo, en la parte de abajo. Y en la parte de abajo, de allí pasó al vientre del pez. La desobediencia siempre trae la decadencia espiritual. Por eso la Biblia nos dice que debemos ser obedientes en la fe. Amén. Amén, hermano. Entonces, cuando un cristiano empieza a decaer su vida espiritual, dígame de dónde empieza todo eso. De la desobediencia. Digan amén, hermano. Amén. Empieza una línea hacia abajo. Todo empieza a decaer. A decaer, hermano. Yo he tenido a veces cosas, porque algunos hermanos me dicen: pastor, pero que usted tiene que, o sea, como ser, como les digo, yo les entiendo a esos hermanos, como mal encarado, como regañón, o como que diga las cosas así, y que si usted yo no soy de allá, o sea, tampoco critico el que lo hace, hermano. Está bien en todos sus aspectos si lo llegan a hacer, o si ustedes fueron formados en ese aspecto. Pero mi deber, yo he entendido que mi deber es predicarle que usted sea obediente a la palabra de Dios.
Si usted no es obediente a la palabra de Dios, mis hermanos, usted va a terminar como Jonás. Y no de Jerusalén al vientre. No, empieza un proceso de decadencia. Digan amén, hermano. Empieza un proceso de decadencia. Pastor, es que usted no le dice nada a los hermanos que no diezman, pastor. Yo he predicado aquí que hay que diezmar. Solo que el que no diezma yo lo veo siempre en un proceso de decadencia. ¿Es culpa mía? No, hermano, no es culpa mía. Es el mismo cristiano que en vez de ser oveja es asno, por no decir que es burro. Amén. Si sabe que es el camino de la bendición, de la obediencia a Jesús, ¿por qué siempre quiere coger el camino errado? Dígame, ¿por qué? Yo no encuentro razón. Entonces se acostumbran siempre a las cantaletas, siempre a que vea y siempre que usted y es que vea. No hay necesidad. Cuando el cristiano entiende que ha sido llamado a ser obediente al evangelio de Jesucristo. Decimos amén, hermano. Decimos gloria a Dios. ¿Sí entendieron hasta aquí, hermano? Bueno, pregunta. Amén, claro. Y terminamos nosotros afectados. ¿Cuánto estamos entendiendo, hermano? Yo sé que ustedes en su vida cristiana, los que llevamos más tiempo, han tenido líderes que, bueno, y está bien, yo también fui pastoreado por líderes y eso está bien porque está en la Biblia no reprocha eso, pero en lo que yo personalmente he entendido es hacer que cada cristiano sea seguidor de Jesús. Y eso me ha dado resultado. Por eso las iglesias donde he estado pastoreando perseveran. He sido trasladado, he salido de esos lugares, pero los hermanos en la fe perseveran. Amén. Porque es la obediencia a la palabra, no a mí, hermano. No a mí. Amén. No a mí. Yo ¿qué tengo para darle yo a ustedes? No, hermano, pero Dios tiene mucho para nosotros. Amén. Allí están todos esos lugares que les mencioné. Hay pastores, están administrando, están bautizando gente. Hay templos hermosos, bonitos. Allí donde he estado predicando, la gente ha continuado. Pues uno se aparta, pero que no se aparten porque es que aquel pastor era mejor que este. No, hermano, no. Uno como pastor, y yo les enseño en el instituto, cuando me toca enseñarle a los pastores, uno como pastor, hermano, uno debe ser entendido que uno es pastor mientras está en esa iglesia. El día que sale de esa iglesia, simplemente es un hermano más para ellos. Ven, hermano, y usted entienda eso también, que el día que yo me vaya y lo llegue a visitar, si me da el deseo de visitarles. No, mentira. No venga a contarme cosas aquí, que yo los conozco a ustedes como. Y me llamó una hermana, pastor, usted está muy bien atento que le estoy contando aquí. Me están más atentos que cuando hablo de la Biblia. Pastor, ay, pastor, mire, es que pastor que está, no hace así, hermano, lo siento. Si usted no aprovechó los 4 años que estuve allá, ya no tiene nada que decirme. Obedezca a ese pastor. Él es su pastor. Obedezca. Lastimosamente, los antecesores, amén, que me han tocado, no son así, hermano. Amén. Ellos siempre se quejan y siempre le apoyan las quejas. Ay, sí. Y saben ellos mismos que fueron ovejas sin riendas. Y eso es triste. Amén. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué esa predica? Yo no sé, Dios me regaló esto esta mañana. Porque nosotros como cristianos debemos ser tan entendidos, hermano. ¿Cuántos decimos amén? Tan entendidos que nosotros somos llamados por Jesucristo. Y vamos en el primer llamado. El segundo llamado es, amén, llamado a ser de Jesucristo. Diga conmigo, llamados a ser de Jesucristo. Usted fue llamado en primer lugar, ¿para qué? Pregunta, ¿para qué fue usted llamado? Un caballero que me diga, en primer lugar, ¿para qué fue usted llamado? Juan Mancio. Apartados, para ser apartados. Amén, un aplauso, estamos aquí. El primer llamado es ser apartados. Amén. Ahora sí, la dama, el segundo llamado es ¿para qué? Para ser de Jesucristo. Amén, por eso Pablo le dice a los corintios, mire, hay algunos que dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Pablo y otros dicen que son de Cristo. Entonces los que decían que eran de Cristo, ni se les sujetaban a Apolo, ni se les sujetaban a Pablo. Los que decían que era de Pablo, ni se les sujetaban a Jesucristo, ni se les sujetaban a Apolos. Y los que decían que era de Apolo, ni se les sujetaban a Cristo, ni se les sujetaban a Pablo. ¿Qué error hay? Hasta el día de hoy eso sigue pasando. Es que por aquí, es que por allá. No, mis amados hermanos, escuche, somos una iglesia que estamos llamados y yo creo que estamos, la flecha nos apunta hacia arriba.
Yo veo así cuando cierro mis ojos que la flecha de esta iglesia apunta hacia arriba, es decir, apunta a un crecimiento. Y el crecimiento va a venir cuando cada uno de los bautizados que queden, que estén perseverando, entiendan que fue llamado para ser de Jesucristo. Denles aplauso al Señor. Decimos amén, hermano. Segundo llamado, usted fue llamado para ser de Jesucristo. Qué bendición, ¿verdad? Usted no fue llamado para ser de un concilio religioso. Usted no fue llamado para ser de X o Y ministro. Usted no fue llamado para esto o lo otro. Todos los que dicen, todos los que están aquí fue porque entendieron que son llamados de Jesucristo. Amén, hermano. Decimos amén. Todos los que estamos aquí entendimos que fuimos llamados para ser de Jesucristo. Amén. Y el que es llamado para ser de Jesucristo persevera en todo tiempo. En los momentos buenos, persevera. Dígame. En los momentos buenos, persevera. En los momentos duros, persevera. En los momentos felices, persevera. En los momentos tristes, persevera. En todo tiempo, persevera. Porque fue llamado para ser de Jesucristo. Aleluya. Diga, qué bendición esta mañana, que yo no fui llamado sino para ser de Jesucristo. Decimos gloria a Dios, hermano, y al nombre de Jesús. Hay unos que dicen, no, ya yo no persevero porque la iglesia no es lo mismo. Él no fue llamado para Jesucristo, fue llamado para la iglesia. Amén. Otro dice, yo no persevero porque a mí me gustaba más la iglesia como estaba antes. Bueno, él no fue llamado de Jesucristo, fue llamado para ser de unas 4 paredes. Es que si tuviera tal persona, yo persevera. Él no fue llamado para ser de Jesucristo, sino para ser de X o Y persona. Mi propósito en esta mañana es que cada uno de los que estamos aquí entendamos que somos llamados a ser de Jesucristo. Formar a la iglesia en esta línea no es fácil. Cambiarle usted ese chis que tiene, que debe serse así, que debe serse así, que debe serse así. Cambiarle usted ese chis no es fácil, pero no imposible. Después de 3 años y medio, Jesús logró que sus discípulos, amén, ganaran almas, pero se fueron a pescar otra vez. No fue fácil quitarle ese chis que no eran los pescados del mar, sino las almas que estaban en el mundo. No va a ser fácil, porque usted puede tener muchos años en el evangelio, amén, y no va a ser fácil que usted fue llamado a ser de Jesucristo. Decimos amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Y aquí les digo un secreto que no salga de Sudamérica. Amén. Y ahí ustedes se ponen atentos a ver qué es lo que el pastor va a decir. A veces vienen hermanos. Vienen hermanos y pastor, mire tal problema aquí en la iglesia local. No, aquí no. A otro lado. Los de aquí llaman a otro. Amén. De otro lado. Pastor, mire, yo no le pregunto qué problema tiene. Para nada. Yo tengo un libro que se llama Perfil de los 3 monarcas y yo lo he regalado a varias personas cuando vienen, pastor, mire, yo sé que usted ha tenido problemas y yo le regalo ese libro. Se llama Perfil de los 3 monarcas. Amén. Yo no le pregunto qué problema tiene, nada de eso. Yo se lo regalo. Léalo y me dice qué entendió de ese libro. Amén. La persona, pues como está buscando una ayuda, lo lee y luego me dicen gracias. Porque hay algo que el cristiano debe entender, hermano. Y esto sí nos va a funcionar si logramos entender todo esto. Que cuando usted es de Jesucristo, usted persevera, sea con Saúl o sea con David. Dígame, hermano. Cuando usted entiende que usted es llamado para ser de Jesucristo, ojo y oído, usted va a saber cómo tratar a Saúl y cómo tratar a Absalón. Es decir, David supo cómo tratar a su rey Saúl y también supo cómo tratar a su hijo Absalón. Saúl creía que David le iba a quitar el trono, pero David lejos de ese pensamiento. Pero Saúl creía eso y David supo cómo portarse con Saúl. Pero cuando Absalón en verdad le quería quitar el trono a David, David también supo cómo portarse. Porque fue llamado, diga conmigo, fue llamado por Dios. Usted también, hermano, cuando se enfrenta a un cristiano cascarrabio, usted va a saber cómo tratarlo. Cuando se enfrenta a uno pasible, usted también va a saber cómo tratarlo. Cuando se enfrente a aquel que lo insultó, usted va a saber cómo tratarlo. Cuando se enfrente al gruñón, al regañón, al mala clase, usted va a saber cómo tratarlo. Cuando se enfrente al inmaduro, al incapaz, al incompetente, usted va a saber cómo tratarlo. Usted no va a encontrar ninguna excusa para alejarse de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, ni lo alto, ni lo bajo, amén, ni lo ancho, nada, ni ángeles, ni principados, nada me podrá separar del amor de Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén, hermano? ¿Cuánto estamos entendiendo hasta aquí?
Un poquito más o un poquito menos. Amén. Amén. Un poquito más. Eso espero. Llamado a ser de Jesucristo. El tercer llamado. El tercer llamado es a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Amén, hermano. ¿Llamado para qué? Apartado para el evangelio. ¿Llamado para qué? Y tercer llamado, ¿llamado para qué? Para ser santo. Esos tres llamados están allí. Llamados a ser santos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Amén. Ser llamados a ser santos. Entienda esto, hermano. Amigo que está escuchando, los hermanos que sintonizan en diferentes lugares y escuchan este audio. Usted ha sido llamado a ser ¿qué? Santo. Mire, cuando usted entiende que fue llamado a ser santo, no hay problema con su vida cristiana. Para nada, hermano. Pero qué duro es luchar con una persona que no quiere ser santa. O sea, quiere estar, pero no quiere ser santa. Eso es una batalla. Los líderes que ahora están trabajando en células, ¿saben de qué le estoy hablando? O sea, entienden el evangelio, saben que deben ser diferentes, pero no entienden que fueron llamados a ser santos. Y eso se vuelve una lucha para el cristiano. Y por aquí, y por allá, y que los caballeros, y que las damas, y que por aquí, y que la falda, y que los escotes, y que el peinado, y que, hermano, y gastamos tanto tiempo en predicar algo que el cristiano debe saber lo que debe ser santo. Me explico, hermano. No con esto quiero decir que entonces el pastor está en contra, pues, que se predique la santidad. No es eso. Sino que yo estoy diciéndole que cada uno debe tener la madurez que fue llamado a ser santo. Amén. ¿Yo qué voy a hacer con un teléfono en mi mano viendo, amén? Los hombres somos llamados al pecado por lo que vemos, viendo mujeres desnudas, viendo el desafío. Pero no los deportes que hace, sino otras cosas. ¿Yo qué voy a hacer con eso? Escúcheme. Amén. Y cuando venga mi esposa, yo lo bloqueo. ¿Será que yo he entendido que soy llamado a ser santo, hermano? ¿Será que yo he entendido eso? No lo he entendido. Para nada, hermano. Para nada. No he entendido eso. Que no he sido todavía llamado a ser santo. Porque mi santidad no es por mi esposa. Mi santidad es por agradar a Jesucristo. Yo le digo a ella, lo que menos te debe estresar a ti y debe preocupar es que yo ponga mi mirada en otra mujer. Eso, el día que lo haga, es porque ya dejé de agradar a Dios. Y el que no agrada a Dios, ¿qué va a agradar a otro ser humano? Si no agrada a Dios, no va a querer agradar a nadie. Entonces, eso debe ser cada cristiano convencido, hermano. Convencido, porque el Espíritu Santo nos redarguye que está bueno y que está malo. Decimos amén, hermano. Y al nombre de Jesús sea la gloria, la honra y la alabanza. Como cuando empezaron a salir los televisores, que los predicadores predicaban que el televisor era el cajón del diablo. Y los cristianos, los que eran cristinos, ellos compraban su televisor a escondida del pastor. Y se ponían a ver sus novelas, porque era lo que más veían, novelas. Y cuando escuchaban al pastor, inmediatamente pagaban eso. Y todo el mundo como una mansa paloma. La Biblia, la Biblia, la Biblia. Amén. No vivían para Dios. No vivían para Dios, hermano. Es decir, usted tiene todo el día el celular en su mano. Llegó el pastor y usted busca la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? Amén, pastor, ¿cómo está, pastor? Amén. Y hasta revela tenía. No, hermano, somos llamados a ser de Jesucristo para ser santos. Decimos gloria a Dios, hermano. Y al nombre de Jesús sea la gloria. Amén. Ya voy a terminar. Entre una hora más. La Biblia nos deja claro todo. Todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y del Señor Jesús. Y eso lo ayuda a uno a alcanzar una madurez. Y para concluir, quiero decirle, yo soy un pastor, no un policía, que tengo un bolillo aquí en la cintura y calificando, a ver, ¿usted está alto? No. Y eso se convertía en un problema, hermano. Funcionaba, claro, porque nadie se atrevía a predicar la palabra de Dios estando en pecado. Ni cantar, hermano, ni servir.
Pero nosotros entramos a una dimensión donde peleados con la mujer, peleados con el vecino, insultando a todo el mundo, venimos aquí a cantar o a leer la Biblia o a predicar o a enseñar. Dígame si usted entendió que fue llamado para ser santo. Aún ahí no ha entendido que ha sido llamado a ser santo. No, hermano, usted mismo tiene que mirarme. Yo debo ser santo. Amén, porque fui llamado por Jesucristo. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. Cada persona. Ahora, yo con esto trato, hermano, que la palabra de Dios nos vuelva tan consciente, que usted se examine cada día. Amén. Cada día delante de Dios. ¿Cómo estoy yo para servir? Y yo sé que hay personas en muchas ocasiones, no solo aquí, sino en muchos lugares donde he estado, hermano, que sirven, que cantan, que leen, que predican. Amén. Solo para mostrarse nada más. Para que me vean, para yo mostrarme que estoy yo. Ese no ha entendido que es un siervo. El único que merece ser mostrado aquí es Jesucristo, hermano. Es el único. Nosotros no somos nada ni nadie. Y eso lleva al cristiano a vivir una vida en pecado y aparentando santidad. Y su vida empieza como la de Jonás. De Jerusalén a Jope, de Jope a la nave, de la nave al fondo y del fondo al mar. Amén. Y así empieza la decadencia de muchos, porque estuvieron aquí aparentando, pero poco a poco fueron decayendo. No sé en qué lugar de esto te encuentres. Si aún estás en Tarsis, en la nave, aún hay tiempo de volver donde Dios te quiere tener. Si aún estás en el barco, aún hay tiempo de volver. Si aún estás en el fondo del barco, aún hay tiempo de volver. Y si aún estás en el vientre del pez, aún hay tiempo de volver. Amén, hermano. ¿Cuánto hemos entendido hoy? Póngase sobre sus pies en esta hora. Si hemos entendido estos tres mensajes,